Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Chismecito Académico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les ha dado dolor de cabeza a más de un estudiante e investigador. El tema del día de hoy es ¿qué tanto es tantito en la investigación? Para ello tengo a dos invitados. El primero es el chef Óscar Urtuzuastegui. Hola, ¿qué tal? Y a mi compañero, el biotecnólogo Luis Gerardo García. Muchas gracias, Miriam. Nosotros somos estudiantes de SEAD Subsede Culiacán y con este podcast los vamos a invitar a reflexionar un poquito acerca de un tema que a todos nos atañe, desde estudiantes nivel bachillerato, licenciatura, de posgrado, incluso ya en relaciones laborales, que es la ética profesional, la ética en el laboratorio, el plagio y qué herramientas antiplagio hay. Sin más preámbulos, me gustaría iniciar contigo, Óscar. Para ti, ¿qué es la ética en la investigación? La ética, excelente pregunta. Yo creo que es algo que nos compete a todos, principalmente cuando estamos hablando de cuestiones que estamos desarrollando información nueva, o en este caso, de dónde estamos consultando la información para tenerla de referencia y a partir de ahí pues construir esta información nueva. Entonces para mí la ética es eso, el cómo hacemos uso, en este caso, de la información y qué tanto respeto, por así decirlo, le tenemos a lo que ya está establecido o publicado y el cómo lo utilizamos. No sé si me doy a entender. Lo que quiero decir es prácticamente que pues, la ética en la ciencia está muy relacionado con el cómo citamos, el cómo lo explico. Sí, yo siento que son cuestiones que, bueno, tanto en la vida cotidiana las hemos estado viviendo, porque no solamente se aplica la ética para cuestiones de estudio. Uno puede tener la ética en toda su vida. Para mí puede ser desde un simple pensamiento, valores que tenemos, ya sea de lo que está bien o lo que está mal, de todas las cuestiones también, valga la redundancia, éticas que hemos adquirido desde nuestras casas. Y ya trasladando a la comunidad o a la academia, son pues todas estas prácticas buenas que hemos tenido, ya sea para, en primer lugar, dar a conocer a una investigación, tener buena información sustentada, y todos esos pasos nos van a ayudar a tener ética a la simple hecho de nuestro proceso de investigación. Yo creo eso era lo que quería entender ahorita, que se me fue las palabras. Eso que mencionaste ahorita, los valores. Yo creo que eso es lo principal, la parte de los valores, lo que está... Decir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es lo que podemos considerar nosotros como correcto o incorrecto, y a partir de ello, el saber qué es lo que vamos a hacer con esa cuestión. Como por ejemplo, les decía ahorita, el tema de si hay algún tipo de información ya publicado, qué es correcto, el cómo yo voy a manejar esta información, si simplemente la voy a tomar y la voy a hacer propia y decir que es mía, que eso no sería lo correcto, obviamente, o en este caso lo correcto, ok, estoy tomando la información que ya está disponible, pero no estoy diciendo que es mía, sino que le estoy dando la autoría, es decir, la tomé de cierto lugar, de cierto autor, y le estoy dando ese respeto, esa cuestión ética referente a lo que es la ciencia, enfocado en este caso pues a los valores de la responsabilidad, la honestidad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que, como bien nos dicen, son cosas que a lo mejor se pueden enseñar desde casa, pero es importante que como profesionales, en este caso como en la parte de la comunidad científica, pues es algo del día a día, ¿no? Que no debemos dejar de lado. Sí, claro, es importante siempre cuando estemos, vaya, elaborando algún sistema de investigación que queremos referenciar, pues darle el crédito a esas personas que han trabajado en ello, no decir que me saqué de esta información de la manga porque
No necesariamente tiene que ser eso, pues hay que darle a conocer la información a todo el mundo que quiere, pues, conocer su tema y precisamente darle los créditos a todas esas personas que han llegado al punto donde estamos ahorita, ¿no? Claro, yo concuerdo con ustedes, pero creo que también la ética va más allá, ¿no? Desde la ética en el laboratorio va desde los sujetos que vamos a utilizar en las pruebas en caso de requerirlos, los modelos animales e incluso al momento de elaborar una encuesta que ésta no vaya con algún sesgo hacia la investigación, porque claro, cuando nosotros hacemos una investigación buscamos que nuestros objetivos o nuestras hipótesis sean las adecuadas. Sin embargo, en el proceso podemos darnos cuenta que eso no es así y eso también es parte de la ética, dar los resultados correctos. Yo en lo particular soy licenciada en nutrición y, por ejemplo, la ética profesional va desde elaborar un menú acorde al paciente o bien que eso lo puede llevar a un estado de mejoría o inclusive que disminuya, perdón, su estado de salud. Entonces, en otras áreas también es muy importante. Un ingeniero que no usa el material adecuado, pues se le puede caer una construcción. Todo por cuestiones económicas y por quizás no pensar en esta ética, ¿no? Entonces creo que en el día a día la ética tanto en la investigación como en la laboral va más allá de solo pensar qué es de lo que se pueda trabajar, ¿no? Entonces creo que esta parte es muy importante. En cuanto al tema de hoy, ¿qué tanto es tantito? Nos hacemos referencia a qué tanto es tantito en cuanto a cuestiones éticas, en cuanto al plagio, ¿no? En teoría nosotros pues no habría necesidad de generar un plagio, ¿no? No es cuestión de un permisivo, ¿no? En teoría no deberíamos de tener un tipo de plagio. Ay, discúlpenos, tenemos unas poquitas de fallas técnicas, ya estamos aquí, un técnico nos está apoyando con las cuestiones. Pero bien, Miriam, tocaste un tema que a mí se me hace muy importante. Ahorita que estabas dando un ejemplo de las personas que trabajan ya sea en el sector salud, específicamente hablando de tu formación, que eres nutrióloga, y abordando el tema de redes sociales, porque ahorita se me viene a la mente que no sería ético que una persona que se esté haciendo propaganda, publicando los antes y el después de cierto periodo por un régimen alimenticio de una persona, pues cree una fama, ¿no? Entonces, todo la ética no solamente abarca, hay muchas aristas que abarcan, ¿no? Entonces, es un punto muy crítico que a veces no nos damos cuenta. Y es muy importante conocer todas las cuestiones que le implica. Otro ejemplo que también mencionaste que se me hizo muy importante es de los modelos que utiliza la ciencia, ya sea modelos animales. Claro, las investigaciones tienen que estar, pues, obviamente, rigurosamente dirigida a ciertos aspectos para que todo este bien común sea lo menos sufrible para todas estas, ya sean modelos animales, ¿no? Y bueno, ahorita lo que mencionaba de redes, ¿no? Así se me ocurren muchísimas más ideas o cuestiones que la ética ha estado impactando de una u otra forma. Sí, bueno, retomando un poquito lo que ustedes comentan, algo que en lo particular me llama mucho la atención es el cómo también nosotros, en este caso como compañeros, como estudiantes de posgrado, nos han inculcado, nos han hecho mucho énfasis y desarrollado principalmente en nuestras clases, sino que desde el día uno que comenzamos, nos han hecho de dónde van a tomar la información. Hay que utilizar bases de datos, revistas que sean publicadas, que tengan ciertos criterios o cualidades en cuestiones del tipo de información, que sea de calidad, que sea bien referenciada, que esté bien sustentada. ¿Para qué? Para que de esa forma todo lo que nosotros estamos construyendo pues tenga este cimiento, ¿no? Y yo creo que de ahí probablemente nosotros, o hablando un poquito de mi experiencia, yo cuando llegué aquí el tema del posgrado,
yo no tenía mucho conocimiento del manejo de todas estas cuestiones de la búsqueda de información, el uso de base de datos y demás. Y yo creo que como todos en nuestros primeros inicios, hacíamos uso a diestra y siniestra de los buscadores o los motores de búsqueda disponibles, dígase un Google, etcétera. Y lo primero que googleaba, quiero saber de tal cosa, la primer página o lo primero que me arrojaba, que casi siempre cuando hacemos cuestiones de búsqueda de conceptos o definiciones, ese tipo de información, lo primero que te va a salir ahí, por ejemplo, es la tan famosa como Wikipedia, que es algo que todos nos tienen satanizados de que esa no la utilicen, porque no es una fuente fidedigna, y no por la cuestión de que no sea del todo fidedigna, sino viene del punto del que es en esta página en particular el cómo está construida, que es como en este caso, si mal no recuerdo, de acceso libre, es decir, que cualquier persona que tenga, digamos, el acceso a esta base puede ir editando la información. Puede información. Exacto. Entonces, a partir de eso para algunos, esa cuestión pierde mucha credibilidad, perdón, en lo que es la información que está puesta. Pero a lo mejor para una duda rápida, lo que te dice ahí realmente sí está bien, ¿no? Sí. Pero ya a lo mejor ya llevado a un punto más de una investigación de mayor profundidad, más con mayor nivel de rigurosidad, eso no está válido porque pero ¿quién lo dijo? Sí, yo siento que para tener bueno, esto ya es de mi punto de vista, como para tener una pequeña pincelada de algún tema que desconozcas, sí te puede servir, consultar tal vez redes no oficiales. Sin embargo, ya hay cuestiones estadísticas, cuestiones que necesitan más profundidad se podría decir, como conocimiento. Pues claramente todo va hilado con el grado de académico, ¿no? Claramente todos en la preparatoria, secundaria, en esos niveles, llegamos a un punto en el que solamente buscamos en esas fuentes no tan confiables. Sin embargo, ahorita ya estamos en un nivel, pues ya más, sí, claro, más alto, ¿no? Entonces, es por ello el que nuestros profesores nos tienden a tener esa tacha de estarnos diciendo en esta base de datos tienes que buscar, porque de una forma u otra nos ayuda muchísimo para poder también utilizar filtros, depurar y conocer temas que para nosotros es de interés. Y más de ello, pues saber qué es lo más reciente que se ha investigado y qué es las áreas de oportunidad que podemos conocer de nuestra investigación. Sí, ahí yo quiero exponerme un poquito. Ya ahí. Aquí es el chismecito que tú puedes decir. Sí, yo sé, vamos a hablar de lo que sea, ¿verdad? Pero sí quiero destacar el hecho de que, como les mencionaba hace un momento, cuando yo llegué aquí al punto de comenzar la maestría, yo pues era un poco neófito en todas estas cuestiones. Entonces, en lugar de utilizar en este caso el buscador de Google o este motor de búsqueda, lo que utilizaba es algo que también está muy de moda o en auge, que es el uso de la IA. En este caso, dígase un ChatGPT, un Gemini, sí, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día, pues, la inteligencia artificial está teniendo un mayor impacto en todas las áreas y prácticamente lo estamos utilizando como nuestra principal fuente de consulta, de análisis de información, de razonamiento lógico, matemático, de todo, pero que prácticamente esta es la principal ventaja que tiene la IA. Es esta capacidad de analizar y desmenuzar y irse a lo más recóndito del internet para darnos la información que le estamos solicitando. Pero también ahí entra otra cuestión, el cómo estamos solicitando esta información. Si es algo una definición rápida o algo de mayor profundidad, de mayor complejidad,
Y ahí entra yo creo un poquito lo que es el tema al que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto puedo hacer uso de estas herramientas? ¿Qué tanto está como permitido? ¿Cuáles son estos límites en el que se puede decir que a lo mejor yo puedo considerar que a lo mejor es poquito, pero ya para otra persona a lo mejor es mucho? Sí, Yo creo que esa es la principal cuestión que nos hacemos el día de hoy para este podcast. Realmente qué tanto es tantito? Es que eso es muy subjetivo, ¿no? Como bien tú lo comentas. Para algunas cuestiones puede ser poquito, sin embargo, ese poquito puede ser la diferencia entre que un medicamento sea lanzado a la luz pública o no, que digamos que nuestra investigación tiene valores significativos o no. Entonces, como tú bien comentabas, la IA es una herramienta, sin embargo, no reemplaza el pensamiento crítico que tiene la persona. Analizar la información, creo que si la IA la diriges hacia métodos de consulta, como por ejemplo, me podrías indicar algunos artículos que hablan sobre esto, leer esos artículos, entender esos artículos, entender también cuáles son las debilidades que tienen esos artículos y las amenazas son al final lo que es como la clave, ¿no? Porque si nosotros confiamos ciegamente en lo que dicen ciertos motores de búsqueda o ciertas inteligencias artificiales y solamente le pido humanízame ese término, en realidad pues ahí ya estamos cometiendo un plagio, ¿no? Porque estamos tomando información que no me pertenece y que empieza desde niveles básicos, como ustedes decían, ¿no? Una secundaria, un bachillerato, donde probablemente cumplimos con la tarea que nos asignó el maestro de cualquier docente que nos lo haya encargado. Sin embargo, conforme vamos avanzando, esto tiene mayores implicaciones, implicaciones laborales, personales, de investigación. Entonces creo que es muy importante pues este tema, ¿no? Hablar de qué es el plagio, si el plagio es totalmente copiar y pegar, qué tanto puedo copiar y pegar, cuáles son los tipos de plagio. Entonces creo que en ese sentido vamos encaminados, ¿no? A que las personas que nos escuchan identifiquen, ¿no? Que digan, ah, bueno, es que si yo entrecomillo un texto, ya no es plagio, ¿no? Entonces, ¿es plagio? ¿No es plagio? Si yo tengo resultados y después los vuelvo a publicar como nuevos, ¿eso es plagio? No es plagio porque al final yo lo hice, ¿no? Entonces creo que esto es importante irlo conociendo. Oye, mire, yo creo que es importante ahorita que estás mencionando estas palabras que a lo mejor puede sonar un tanto fuerte, plagio. ¿Qué es el plagio realmente? De acuerdo a diferentes autores, es como el robo de una idea o copiar y pegar una idea sin darle el crédito correspondiente. Sin embargo, como decía, el plagio no es tanto como blanco y negro. Si yo identifico el blanco como diciendo no plagié nada, pues no es correcto, ¿no? En una investigación no se busca tener cero plagio. ¿Por qué? Porque hay palabras claves, hay oraciones que se utilizan muchos en la investigación, por Sí, lo cual claro. no vamos a llegar al plagio cero. Sin embargo, este pensamiento crítico del que hablaba anteriormente nos va a permitir discernir esta información, porque nosotros en ocasiones leemos de un tema en particular y vemos que todas las definiciones son similares. Sin embargo, nosotros al leer, al redactar, vamos a tener un criterio que nos va a permitir no hacer esta copia y pega, sino reinterpretar la información que ya estamos viendo a través de las diferentes formas que vamos adquiriendo. sí, bueno, hemos tocado muchos temas. Se me hacen muy interesantes todos, la verdad. Y espero que las personas que nos estén sintonando, pues, piensen también y recapaciten o den sus ideas. ¿Qué es lo que piensan ustedes del plagio? ¿Cómo es que sienten ustedes que la inteligencia artificial ha estado avanzando? Desde mi punto de vista, pues, ahorita vivimos en una época en que el internet es el boom, ¿no? Hay muchísima Claro. información y
Ay, no sé si anteriormente, bueno, desde mi punto de vista y lo poco que he vivido, pues yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura y mis épocas de estudio eran básicamente leer libros, libros, libros. Hoy ya todo está tanto desactualizado o todo está en constante evolución que hemos llegado a ese punto. Hay muchísima información que muchas veces puede ser difícil para uno acaparar todo, porque claramente queremos conocer más allá de lo que hay ahorita. Y es aquí siento yo el punto débil que tiene esta generación, que pues hay demasiada información que no vamos a alcanzar a tener a nuestra disposición. Y es ahí donde las herramientas, pues, de inteligencia artificial nos podrían ayudar, porque yo no estoy en contra en que las personas lo utilicen o no. Hay que tener una moderación. En todo hay que tener moderación en el uso, ¿no? Claramente no voy a utilizar esas herramientas para un beneficio propio. Yo lo que trato de hacer, o al menos cuando utilizo este tipo de herramientas que me ayude a filtrar o ya sea a corroborar información, Sí, y claro. posteriormente pues yo las verifico, porque sí me ha tocado veces en el que le pregunto a esas inteligencias que me dé algún artículo o algo, y si tú lo quieres buscar, pues no existe. O a lo mejor la información no es acorde a lo que te dice la IA. Sí, o sea, que el enlace Sí, sí. que te publica o que te da ahí como referencia realmente no te lleva a la información en la que realmente te está dando esa referencia tal cual, ¿no? Pero sí, de hecho es algo que también en lo particular, yo creo que es uno de mis miedos ahí, volviendo al mismo punto del ejemplo anterior, cuando empecé a hacer todo eso, yo también comencé a utilizar mucho la IA para saber de conceptos, hacer a lo mejor búsqueda de información o lo que necesitaba y que realmente no sabía de dónde encontrarla o cómo buscarla correctamente. Entonces yo pues agarraba la IA, dime qué son los antioxidantes. Y ya me decía la IA qué eran los antioxidantes. Y en esta forma de pedirle la información, solamente a veces le arrojaba dime la tal definición, pero no le pedía, oye, pero que la información provenga de una base de datos, que esté referenciada con tal estilo, que me verifiques que lo que me estás dando de información realmente es lo que me estás diciendo, porque no sé si les ha tocado, pero también, ahora que ya conozco un poquito más del manejo de la IA y todo esto, cuando le solicito que me genere o me dé cierta información, le pregunto a veces también, pero realmente lo que me estás dando de información es correcto, ¿de dónde lo estás obteniendo? Esa es la ventaja que también tiene la IA, ¿no? Que la podemos cuestionar y si la IA sabemos que a lo mejor lo que nos está dando de información no es del todo correcto, la IA nos puede volver a reformular y hacer otra búsqueda a lo mejor más profunda o en otro lado y a lo mejor corregirnos esa información, pero también ahí entra la cuestión de qué tanto conocemos acerca del tema. Exacto. Y algo que también yo creo que nos ha pasado es esta cuestión de en nuestras clases. Simplemente en nuestras clases, cuando estábamos construyendo nuestros protocolos de investigación, en las clases de redacción, de seminario, lo primero que yo creo que ahí fue mi primer temor en la ciencia cuando me dijeron, vamos a meter tu protocolo a un software antiplagio para ver qué tanto nivel tiene de plagio tu protocolo. Ahí yo sudé en frío Sí. prácticamente porque mucha de la información, eh, el modo en la que yo la estuve escribiendo en mi tesis, algunas frases, como bien mencionabas hace un momento, Miriam, yo no, a lo mejor agarraba tal cual la definición textual de la palabra antioxidante, por ejemplo, pero bien dices tú, esa es una información que no se puede decir de otra manera y que sí o sí la tienes que escribir tal cual. Obviamente pues pones la cita correcta, pero aún así el software del antiplagio te va a decir que si a lo mejor
no lo citaste correctamente, va a decir plagio. Pero si esa palabra puede tener una coincidencia con otras, te va a seguir saliendo como un plagio. Pero eso ya es también ahí la cuestión de que nosotros, al momento de utilizar este tipo de software, ahí nosotros vamos a seleccionar, ¿sabes qué? La palabra antioxidante no se puede omitir o poner de otra forma para decir que es una palabra propia. Es una definición universal. Exactamente, es algo que ya está establecido, simplemente nosotros vamos a establecer que la palabra antioxidante en el software ya es una palabra universal, como bien comentas, y nos va a bajar, en este caso, como ese porcentaje de plagio que nos pudiera arrojar el informe al utilizar este tipo de software. E incluso estos mismos programas como que te advierten, ¿no? De que, oye, Oscar, fíjate que esta frase se me hace muy similar a otras que estoy encontrando. ¿Ya la citaste? O sea, esta parte recuerda que si bien tienes este extracto que es muy similar a otros, pues coincide con otros 10 artículos. Realmente está citado y aparte citar pues la fuente original, porque en ocasiones nosotros leemos artículos, que esos artículos van generando nuevas citas, entonces nosotros citamos al que lo citó, del que lo citó, del que lo citó, ¿no? Entonces ahí hay que irnos regresando un poquito a la fuente original, ver de dónde obtuvimos ese dato y referenciar pues esa persona que generó eso, ¿no? Entonces ahí también, Luis Gerardo, ¿tú qué crees que es el autoplagio? O sea, ¿qué vendría siendo para ti? ¿Nos podemos autoplagiar? Para mí, bueno, la definición que yo tengo de autoplagio vendría siendo cuando algún grupo de investigación genera información y esta la vuelve a utilizar pues, más adelante, ¿no? Ahorita hemos hablado mucho del plagio, del autoplagio. Pues, valga la redundancia, también hemos hablado de estos software, pero me viene a la mente la historia que nos contó un tutor en clase, que él decía que en sus épocas, no tantas, ¿no? Ya siento yo que son como unos, ¿qué? 30, 40 años, más o menos, que él decía que a él sí le decía impresionante que había una persona que trabajaba en servicio en su escuela, que pues le llegaban todos los documentos de servicio social, documentos de registrar un protocolo, etcétera, ¿no? Y esta persona pues tenía el deber de leerlos todos, chutarse todos, ¿no? Sí. Y que un día, si leía algo que le parecía, ay, esto ya lo leí anteriormente, pues en ese momento no había un programa, una Authentic, un programa, lo que sea, que me decía, es de esta información. Ella tenía el poder de su mente para decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que lo leí aquí. Entonces, iba personalmente a la biblioteca y decía, como que me suena por aquí, lo he leído. Entonces, sí, curiosamente, la inteligencia, la internet, todo, se está para quedarse porque nos facilita muchísimo la información. No hay que tener el mal uso de este. Hay muchas cuestiones que nosotros podemos apoyarnos de estos tipos de herramientas que nos van a servir académicamente hablando. Y claro, es de suma importancia tenerle ciertos límites de no abusar de ellas y todo eso para poder tener un buen control de nuestros trabajos. Sí, claro. Ahorita que mencionabas me acordé mucho, o para explicarlo un poco más entendible por el público, la analogía de que, por ejemplo, en el autoplagio, yo como chef, yo puedo decir que ahorita que estamos cercas a las fechas de navideñas y todo esto, por ejemplo, se vienen las fiestas decembrinas, la rosca de Reyes, por ejemplo, y yo puedo decir que para esta temporada yo voy a crear una receta completamente nueva y decir que es una rosca de Reyes jamás antes vista y va a ser un boom, una sensación con las demás personas, ¿no? Con la gente en general que vaya a llegar a
a consumir este producto. Llena de bonitos. Sí, de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Es el boom, una receta completamente nueva. Y yo la vendo como, esta es la novedad, esto es lo nuevo. ¿Y qué pasa? A lo mejor pasa este tiempo, al siguiente año, yo digo, ay, pues, el año pasado me fue muy bien con esta receta o con esta cuestión, la voy a volver a sacar. Y la vuelvo a sacar como una novedad, como esto y con lo otro, a manera de como querer engañar, querer enganchar a las personas con que yo nuevamente estoy sacando algo nuevo y realmente no le voy a dar algo nuevo. Simplemente es como en esta forma de tratar de engañarlo, de decir, regresa conmigo, te vuelvo a decir que es un producto nuevo y no termina siendo un producto nuevo. Entonces ahí estaríamos diciendo que me estoy autoplagiando yo mismo. Sí, pues Y tuviste éxito un momento. ajá, y aquí vuelve a tocar el tema pues de la ética, que obviamente eso no es ético. Entonces, sí debemos de tener pues mucho cuidado con todo esto y ya enfocado pues a un ejemplo más en nuestro ámbito, en este caso de la ciencia, pues como bien mencionabas también hace un momento, estas herramientas antiplagio a la que nosotros como estudiantes nos estamos sometiendo cada ratito. ¿Para qué? Pues para estar como corroborando, para estar validando que nuestros trabajos de investigación, toda la información que estamos generando, realmente la estamos referenciando adecuadamente, está siendo un producto completamente nuevo, que no es algo de autoplagio, ni robado, ni copiado, ni pegado de otro lugar, sino que realmente estamos generando información nueva y que por ende eso va a ser pues lo nuevo. Y es aquí donde entran estas herramientas de antiplagio y que yo creo que son muy importantes, que pues las estemos, que sean parte de nuestro día a día y que nosotros como personas que estamos generando información que se supone que debería ser nueva, sí, o no tan nueva, pero me refiero en esta cuestión de la parte de la ética, de estarnos asegurando de que esta información pues esté bien citada, que sea nueva o lo más nueva posible y que en este caso no lleguemos a esta cuestión explícita de lo antiético, el plagio, el autoplagio, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, ojo ahí, pues nos tocó que todos nuestros proyectos fueran sometidos en la misma clase, entonces sí nos daba vergüenza que a veces tuviera alguien un score muy alto. Y algo también importante de estos programas antiplagio era de que si uno quiere publicar en una revista, pues te pide cierto umbral, ¿no? Entonces es importante tener todo esto muy bien medido. Muy bien, pues no nos queda más que cerrar esta emisión del Chismecito Académico. Esperemos que nos hayan acompañado con un buen café. Queremos dejar pues estos temas académicos que son de suma importancia, como ya lo vimos, para la sociedad en general. No solamente aplica a un laboratorio, sino aplica en el día a día, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer en nuestros hogares. Entonces, pues sin más, queremos agradecerles haber estado con nosotros. Nos vemos en un nuevo episodio del Chismecito Académico y esto ha sido por hoy. Y recuerde, siempre hagas esta pregunta: ¿qué tanto es tantito? Además, recuerden, antes que se nos olviden, sigan sintonizando los demás eventos que se van a estar programando dentro de la Semana Estatal de Conocimiento en Sinaloa 2025 y que van a estar sucediendo dentro del 3 al 7 de noviembre. Y sobre todo, para el caso del canal, síganos, compartan la información y que toda esta información espero les sea útil y que llegue a más personas.